Uno de los errores más graves que puede cometer un novato en el lenguaje del cuerpo es interpretar un gesto aislado de otros y de las circunstancias. Rascarse la cabeza, por ejemplo, puede significar muchas cosas. Caspa, piojos, sudor, inseguridad, olvido o mentira, en función de los demás gestos que se hagan simultáneamente. Para llegar a conclusiones acertadas, deberemos observar los gestos en su conjunto. Como cualquier otro lenguaje, el del cuerpo tiene también palabras, frases y puntuación. Cada gesto es como una sola palabra y una palabra puede tener varios significados. Solo cuando la palabra forma parte de una frase, puede saberse su significado correcto. Este gesto indica, no me gusta lo que está diciendo y no estoy de acuerdo. Cuando la persona dice una mentira, el cerebro ordena a la mano que tape la boca para bloquear la salida de las palabras falsas. También se puede leer el espacio entre las personas. En esta imagen, vemos la distancia normal en la que las dos personas se sienten cómodas y hablan a gusto, pero en esta otra se puede ver que la mujer está incómoda porque el hombre se le acerca mucho. Hay varias formas de estrechar las manos, así que también podemos ver claramente el lenguaje corporal. Las personas dominantes siempre tratan de poner su mano por encima de la otra. El apretón de manos estilo guante se lo llama a veces apretón de manos del político. El iniciador trata de dar la impresión de ser una persona digna de confianza y honesta, pero cuando usa esa técnica con alguien que se acaba de conocer, el efecto es opuesto. Manos con los dedos entrelazados, es un gesto de frustración o actitud hostil, y la persona que lo hace está disimulando una actitud negativa. La persona que se tiene confianza, que es superior, o la que usa mínima gesticulación, con frecuencia hace este gesto, y con él expresa su actitud de seguridad. También es un gesto común entre los contadores, abogados, gerentes y otros profesionales. Ahora seguimos con los tonos y timbres de voz para un discurso. A través de las características de la voz y los gestos corporales, nuestro interlocutor expresa sus sentimientos. La forma en la cual comprendemos el significado del mensaje está relacionada con las características de la voz. Las diferentes modulaciones de la voz, una elevación del tono, una pausa o alargar una palabra al pronunciarla nos permiten descifrar el significado de su comunicado. Los elementos principales que determinan las características de la voz son el ritmo, el tono y la intensidad. El tono es el timbre de la voz con el cual nacemos. La intensidad de la voz es el volumen con el cual se emite el sonido. El ritmo de la voz es el número de palabras por emisión de voz. Las principales emociones que manifestamos mediante las características de la voz son: tristeza, un volumen bajo y un tono solemne; alegría, un volumen alto, un tono duro y mayor ritmo; desinterés, un volumen y un ritmo bajo; nerviosismo, tono medio alto y velocidad rápida; sorpresa, velocidad rápida, tono alto y acentuación pronunciada; confianza, volumen alto, ritmo medio y voz decidida. Modulación de la voz. Al hablar utilizamos continuamente variaciones en la altura tonal de la voz, con lo que conseguimos dar expresividad al discurso. La eficacia de la comunicación dependerá en gran medida de las inflexiones, entonaciones, pausas, la dicción que utilicemos. Los estados de ánimo quedan reflejados de forma clara en la variación del tono. Impostación. En esta etapa del tratamiento, se trata de obtener el máximo aprovechamiento de los resonadores naturales. El paciente aprende a dirigir el sonido, estimular la zona palatal y adoptar las posiciones adecuadas de la musculatura blanda. En definición simple es colocar la voz en la caja de resonancia a fin de que, con el mínimo esfuerzo posible, se obtenga un máximo rendimiento fonatorio. Y por último, la articulación. No todos los métodos de reeducación trabajan sobre la dicción y la articulación. Los que lo hacen se basan en que la voz hablada debe ir dirigida a que el mensaje oral se escuche y se comprenda bien. Exprésese con sencillez. La gente que lo escuche captará una o dos de las principales ideas que usted exponga. Solo una o dos. No 10, ni 20. Organícese, sea larga o corta su disertación, es importante ordenar los elementos de la misma. Sea breve, la duración de los números en los espectáculos de variedades suele ser, como máximo, de 12 a 15 minutos.
Sea sincero, si trata de ser distinto de cómo es, poco natural, probablemente no logre convencer al auditorio. Si no le parece graciosa una anécdota, no espere que ría el público cuando le escuche. Aduéñese de la situación. En los primeros momentos de su disertación se establece el vínculo entre el público y usted. Sonría. Agradezca a la persona que lo haya presentado, y luego espere un momento. No lea, hable. Leer ante un auditorio no resulta tan eficaz como hablar directamente y con el corazón. La expresión espontánea quizá no sea tan pulida, pero es mejor. Relájese. Cuando estamos sometidos a tensión nerviosa, a menudo olvidamos cómo respirar correctamente, y toda persona que acostumbra a presentarse o actuar en público conoce la importancia de la respiración. ¿Cómo hacer un discurso? Aunque no hay una regla general que nos indique cómo se debe realizar un discurso, hay parámetros que se siguen correctamente harán que nuestro mensaje sea entretenido, convincente y contundente. 1. Selección de tema. Para preparar cualquier mensaje primero hay que elegir un tema sobre el cual hablar. Para elegir correctamente te recomendamos 3 caminos. Ocasión. Hablar de acuerdo a la ocasión. Es decir, hablar sobre el evento en el que estás. Por ejemplo, si diriges la palabra en una boda, lógicamente tienes que referirte al matrimonio, a los novios. Tema en particular, o sea en lo que eres Tema en particular, o sea en lo que eres experto. De lo que desees. 2. Finalidad del mensaje. Una vez elegido el tema debemos terminar el objetivo de nuestro mensaje, es decir, que esperamos conseguir con nuestras palabras, básicamente conducciones que con informar, convencer, mover en la acción y entretener. Hay que puntualizar, se pueden obtener varios objetivos a la vez. 3. División del tema. Una vez elegido el tema y el objetivo del mensaje, el siguiente paso es dividir el tema en incisos. Toma un papel y escribe las ideas que te vengan a la mente con relación al tema. Lógicamente primero destacarás las preferencias e intereses particulares, luego debes colocarte en el lugar del auditorio e imaginar los aspectos del tema que consideras que puedan interesarle al auditorio, es decir, lo que le concierne, lo que puede serle útil a su vida diaria. Para esto es necesario saber cómo estará conformada la audiencia, si son ancianos o jóvenes, si son hombres o mujeres, o ambos. Después debes reducir la amplitud del tema. Es mejor hablar mucho de poco que poco de mucho. Una idea muy extensa te lleva a generar generalidades, muchas de las cuales ya son conocidas por el público, y acabarás por ser aburrido.